las 4 constantes del protagonismo. Cuando hablamos de alcanzar las mayores alturas, estamos hablando del comportamiento eficaz, eficiente, efectivo, protagónico o disruptivo. Alcanzar un comportamiento disruptivo que nos conecte con las mayores alturas, a esto le llamaremos protagonismo. En su libro, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, el Dr. Covey habla de 3 constantes relacionadas con la efectividad. Pero el mundo habla de una constante. El mundo habla de una constante que se llama cambio. El mundo dice que la única constante que existe en la naturaleza es el cambio. Sin embargo, el Dr. Covey dice que no es cierto eso, que hay 3 constantes. El potencial, los principios y el cambio. Pero el red cambio, el cambio integral avanzado, plantea una constante más, la cual considera la más importante de todas. Y esa constante es la oposición. Porque existe una oposición en cada decisión que tomamos. Así es que entonces, para el red cambio, el protagonismo está conectado con 4 constantes: potencial, oposición, principios y cambio. Las 4 constantes del comportamiento disruptivo, del comportamiento que nos lleva a alcanzar lo que son los resultados espectaculares. Comencemos entonces por la primera de esas constantes, el potencial. Cada persona que viene a este mundo viene con un potencial. Ese potencial está conectado con su cerebro, la materia más compleja que existe en la naturaleza. El cerebro humano es un sistema complejo. ¿Qué tan complejo es el cerebro? Pensemos solo en una parte del cerebro, que es el sistema límbico. Se encuentra en la parte media de nuestro cerebro. Si partimos los 2 hemisferios, en la parte de en medio encontraremos el sistema límbico. Dentro de ese sistema límbico hay una pelotita que es una glándula llamada hipófisis o pituitaria. Esta glándula es capaz de producir una serie de hormonas. Por ejemplo, las hormonas relacionadas con el crecimiento, las hormonas conectadas con lo que es la libido, el impulso sexual, el comportamiento sexual, el crecimiento. Y junto con esa hay otras funciones que esa glándula controla a través de las hormonas que produce. Si tú quisieras reproducir las hormonas que produce la glándula hipófisis, te diría que ni siquiera el mejor laboratorio alemán, por ejemplo de la Bayer, sería capaz de reproducir esas hormonas que la glándula hipófisis es capaz de producir. De ahí entonces que podemos pensar que las posibilidades conectadas con el potencial de nuestro sistema nervioso son grandes, muchísimo más grandes
de lo que nosotros en la realidad alcanzamos a lograr. Algunos expertos desde hace muchos años vienen insistiendo en que el ser humano promedio solo usa el 10% de su potencial. Yo diría que ni siquiera el 10% del potencial usamos. Y por otro lado me hago la pregunta, si un ser humano fuese capaz de usar el doble de su potencial actual, de lo que está usando, si es el 10, el 20, imagínate tú lo que sería capaz de lograr, de lograr hacer. Tú puedes ver en este siglo XXI, por ejemplo, mentes brillantes en el campo de lo que es la informática, en el campo de lo que es el conocimiento online, que han desarrollado nuevas formas de conectarnos, de comunicarnos. Y esas mentes, Bill Gates y otros tantos que han fundado organizaciones como Microsoft, como Facebook, como Google, etcétera. Esas mentes, incluso en la actualidad, el día de ayer revisaba en la revista Forbes los 10 billonarios más grandes que hay en el mundo. Y curiosamente los millonarios más importantes en este siglo XXI están conectados con las tecnologías de la información. Ese tipo de gente que a través de lo que es la informática ha sido capaz de desarrollar negocios conectados con este mundo cibernético, este mundo online. De ahí entonces que la primera constante tiene que ver con el hecho de que cada ser humano viene con un potencial. Y ese potencial, tal como lo planteo en mi libro Un Nuevo Comienzo, en el programa de inteligencia conductual BINT, cada ser humano pasa por un proceso desde que se une el óvulo con el espermatozoide, un proceso que pone a prueba nuestra condición para vivir, subsistir, sobrevivir, superarnos. Solo piensa por un momento en el hecho de que cuando se une el óvulo y el espermatozoide, hay 200 millones aproximadamente de espermatozoides que salen en una carrera en busca de la fertilización del óvulo. Y que de esa competencia, solo uno generalmente alcanza la meta. Y el resto muere. Termina para ellos su ciclo. De ahí entonces que nosotros somos producto del ganador, de ese espermatozoide que en esa competencia logró vencer a 199.999.999 espermatozoides que se quedaron en el camino. ¿Puede imaginarlo? Ahora, en el momento de nacer, la experiencia de nacer no es fácil. Sin embargo, todos hemos pasado por ese proceso que nos trae a la vida. Y aún aquellas personas, por ejemplo, que vienen con problemas como el síndrome Down, problemas de aprendizaje como el autismo, la dislexia, etc. Yo veo a esas personas como luchadoras, porque la naturaleza tiene su propio mecanismo de depuración. Cuando un organismo no se va a desarrollar bien, la naturaleza provoca lo que se llamaría un aborto natural. Pero imagínate que estas personas logran superar ese control de calidad que tiene la naturaleza y llegan a nacer. Imagínate esa fuerza vital que tienen para sobreponerse a esas condiciones que les impone la naturaleza. De ahí entonces que poder conectarnos con nuestro potencial a través de la vida es uno de los retos importantes. Desarrollar nuestra conciencia interior, nuestro carácter, nuestras inteligencias, nuestras competencias para lograr sobreponernos a los retos de la vida, tiene que ver con una conexión con ese potencial. Ahora, esta es la primera constante del protagonismo. Pero existe una segunda constante que es particularmente
la que el red cambio enfatiza, que es la oposición. Potencial y oposición caminan juntos. Siempre caminan de la mano. Y como te decía, en el momento que el potencial se expresa a través de una idea, de un objetivo, una meta, un plan de acción, viene la oposición y surge condicionando la entrega del resultado. La oposición entonces es como la inercia, esa fuerza que se opone a lograr el resultado. Pero esa fuerza mide, prueba, reprueba o aprueba nuestro potencial en acción. Cuando nosotros cumplimos con las reglas que la oposición nos pone, por ejemplo, las reglas conectadas con la calidad, entonces la oposición cede al potencial y nos entrega el poder para actuar, para resolver, para conquistar lo que andamos buscando. La oposición para Red Cambio está identificada con lo que llamaremos nuestras obvias realidades. Obvias porque están allí y no las podemos negar. Y realidades porque las padecemos, las enfrentamos, las experimentamos. No podemos negarlas. Las obvias realidades son un factor importante de nuestra vida. Recuerdo el año 2007, cuando un multimillonario, como consecuencia de la crisis financiera y domiciliaria, y los bienes raíces, las casas y todo eso se vino para abajo, y este millonario perdió la mitad de su fortuna. Y al perder la mitad de su fortuna, se suicidó. Imagínate. Ahora imagínate otras personas que pasan por experiencias como la de Viktor Frankl en los campos de concentración nazi, en donde ve a sus padres llevarlos a las cámaras de gas y no volver, a su esposa, a sus hijos, y él mismo enfrentar la experiencia de lo que es el sufrimiento, de lo que es la tortura en manos de los nazis, y cómo en el momento más difícil, amarrado, desnudo, los nazis haciendo experimentos de fertilización en su cuerpo sin anestesia. Imagínate esa escena, y en ese momento de sufrimiento, Viktor Frankl hace una reflexión. Yo no puedo evitar que los nazis hagan con mi cuerpo lo que quieran, pero yo soy dueño de mi última libertad. La libertad de elegir cómo me quiero sentir. En el mundo comercial, los motivadores, los entrenadores de vida populares te andan vendiendo la riqueza, el bien tener, el tener mucho, como la panacea de todo. Pero esta gente olvida esta ley importante. Olvida que los seres humanos, como parte de esta vida, vamos a conocer la experiencia del dolor, la experiencia de la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, incluso la pérdida de aquellas cosas que para nosotros son más valiosas. De ahí entonces que dentro de este programa te invitamos a nunca perder de vista que existe una oposición en cada decisión. Y al igual que en un partido de ajedrez, entender que hay una dinámica en la que tú tomas una decisión y hay fuerzas que surgen para oponerse, para condicionar.
el que tú puedas salir adelante. Recuerdo particularmente, hablando de mi vida, que después de haber pasado por una guerra civil, por terremotos, etcétera, llegué a una etapa de mi vida en que ya estaba viendo a 5 años plazo mi retiro. Tenía mi casa pagada, tenía un terreno para construir un lugar de recreo, tenía mi oficina también pagada y veía mi vida estable, resuelta, cuando de repente surge una amenaza de muerte hacia mi esposa, que nos obliga a dejarlo todo y salir del país. Imagínate que tú tienes tu vida arreglada y ves la etapa final de tu vida ya como resuelta, pero de repente surge una amenaza que te saca de tu círculo de comodidad y de repente, unos días después, estaba en otro país, sin trabajo, empezando de cero. Aquellas personas que te hablan sobre el éxito sin recordarte que existe una ley irrefutable, la oposición, las obvias realidades, te están vendiendo una media verdad. Porque a pesar de que tú puedas tomar buenas decisiones en tu vida, no estás exento de que de repente, en el momento que tú crees que ya todo está resuelto, y que tú ves brillar una luz que te va a acompañar en el resto de tu vida, que en ese momento surja algo que cambie radicalmente todo esto. Steve Jobs, al presidente de Apple, lo enfrentó. Cuando ya él tenía un proyecto que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, lo toca un cáncer en su páncreas, que de manera fulminante, en un corto espacio de tiempo, termina con su vida. Tú debes entender esto y debes estar constantemente preparándote, porque existen las obvias realidades. Y un terremoto, un accidente, de repente pasa. Este día, mientras estoy grabando esta clase, mi esposa recibió la información de una amiga cuyo hijo iba en la calle y fue atropellado por un carro. El hombre salió huyendo, lo dejó tirado en la calle, agonizando. Pasó un señor en una moto, lo subió como pudo a la moto, lo llevó a donde estaba un puesto de policía para que lo llevaran al hospital. En el hospital lo revisan y la primera decisión que toman los médicos es que le iban a cortar las 2 piernas. Ahora, imagínate, ahora la persona está haciendo planes. 24 horas después, su vida ha cambiado completamente. La única manera de lidiar con la oposición se llama preparación. Preparación. Imagínate a ese soldado que está en medio de una guerra y que no sabe en qué momento va a surgir el ataque. Y que lo único que le queda es mantenerse en estado de alerta.
para no caer como víctima de sus obvias realidades. Después de entender el papel de la segunda constante, ahora viene la tercera constante, los principios. Este es un tema que a mí me encanta. Vivo en el estado de Utah desde hace unos 14 años y he tenido la oportunidad en este lugar de conocer de cerca este modelo. Utah es un estado donde hay muchos pensadores que trabajan con el modelo centrado en principios. Pero el más importante, el más conocido de todos, es el doctor Stephen R. Covey, quien escribió una serie de libros y todos enfocados con este tema. Escribió el libro Cómo ganar con todos, las relaciones humanas desde un punto de vista espiritual, cómo construir un centro divino, cómo poner primero lo primero, liderazgo centrado en principios, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de las familias altamente efectivas, de los jóvenes altamente efectivos, en busca de la calidad, el 8º hábito. Es un hombre que ha sido considerado como uno de los 25 hombres más sabios de Estados Unidos. Y él popularizó este modelo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a otros exponentes de este modelo. Y todos gente comprometida con vivir los principios. Dr. Covey nos ha enseñado que los resultados son gobernados por leyes irrefutables. Y él pone como analogía la granja. En la granja, si tú no siembras, no puedes esperar cosechar. Si tú no cuidas el ganado, no vas a esperar tener leche ni carne. Porque el granjero sabe que cada resultado está conectado con una ley que lo gobierna. Y entonces los principios son eso, esas leyes que gobiernan los resultados. El doctor Stephen Covey, por ejemplo, nos habla de principios que están conectados con nuestra victoria privada y con nuestra victoria pública. Con nuestra victoria privada, él habla de un principio que ya te hablé de él, poner primero lo primero, a ser proactivo, actuar con el fin en mente. Y esos 3 principios los conecta con la victoria privada. Pero también nos habla de la victoria pública y conecta otros principios con ese resultado. Por ejemplo, buscar primero entender para luego pretender ser entendido. El principio de sinergizar. Sinergizar. Esto es cooperación altamente creativa. Nos habla, además, de un principio que abarca los primeros 6 principios, que es el principio de la renovación. Esto es afilar la sierra. Nos habla de un 8º principio que le llama el hábito de la grandeza. Que en el proceso de que tú vas alcanzando tus metas, ayudar a los que te acompañan a lograr las propias. Eso tiene que ver con el 6º principio, pensar, ganar, ganar, pero llevado ya a otro nivel, que es el de alcanzar resultados espectaculares. Como ejemplo entonces de los principios, te dejo los 8 principios que el doctor Covey ha desarrollado. Ahora entonces que entendemos estas 3 constantes, viene la 4ª constante del protagonismo. Esta es el cambio. Esta es la constante más conocida, es de la que más se habla. Y el cambio
Es parte de nuestra vida, el hecho nuevo. Sin embargo, hay una paradoja en relación con el cambio. No todo cambio es mejoría, pero toda mejora se origina en un cambio. De ahí entonces que cambiar se vuelve una necesidad para adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, a los nuevos escenarios. Estas 4 constantes son parte del trabajo de un mentor coach ontológico conductual. De ahí entonces que entenderlas como parte de tu marco decisional es un reto importante en tu proceso para guiarte, así como el proceso de guiar y enseñar la solución a otros.